Amigos, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito escabroso, mi tocayo. Como siempre, el crimen organizado da mucho de qué hablar. En este programa hemos hablado mucho de la relación del crimen organizado, de la política, de los negocios. Y hoy en específico vuelve a ser tema, desgraciadamente, mi tocayo, porque el abogado de Ismael Zambada, alias el Mayo Zambada, uno de los criminales o señalados como criminales más importantes y líder del cártel de Sinaloa y cofundador del mismo, pues su abogado parece estar inmiscuido en todos los grupos políticos, en todos. Y hay muchos que he estado viendo que hablan que del PAN critica a Morena, porque Morena, Claudia Sheinbaum tiene fotos con el abogado, porque estuvo contratado por el Congreso que presidió Morena en la legislatura pasada. Morena diciendo yo no lo conozco, diciendo que también estuvo contratado y le dieron una presea a la paz el Partido Acción Nacional. Claudia Sheinbaum diciendo fue una foto de 1000 que me tomé en campaña y cosas así. Y este es el tema, mi tocayo, porque siempre que toman a algún criminal que salió en fotos con algún político, algún empresario corrupto, alguna empresa que se le descubre algo que no estaba haciendo bien, cualquier cosa que manche públicamente, en su momento todo el mundo se toma la foto, todo el mundo llama a esa empresa, los contratan, se acercan a él, todos son amigos, ¿no? Pero cuando viene el momento del destape, de que los encueran en sus negocios turbios, que los relacionan al crimen organizado o incluso a cosas lícitas, como es el abogado, porque el abogado no tiene ningún delito, hay que aclarar. El abogado siempre está haciendo su trabajo, es lícito su trabajo, simplemente pues trabaja para gente que ha sido declarada culpable en otras circunstancias, en otras personas, y que son abogados del crimen organizado. Pues sí, pero ahora resulta que pues nadie lo conoce, todos se lavan las manos, y la verdad es que es una sinvergüenzada de los grupos de poder, pero justo a eso quiero llegar. No me quiero quedar en la anécdota, mi tocayo, de que si es o no una cuestión que conocía el PAN, si es o no una cuestión que conocía los grupos de Morena, sino que es justo esto. Acá lo preocupante es que personas como él, que están tan miscuidas en el crimen organizado, que defienden abiertamente a señores del narco, pues está en estos círculos de poder, mi tocayo. Está con el PAN, está con Morena, que son partidos que uno está en la presidencia y el otro acaba de salir, ¿no? Hace relativamente poco, que fue cuando fue el boom también de la guerra contra el narco, y que no es casualidad, ¿no? Que sabemos que también Sinaloa tuvo muchos pactos y mucha estabilidad, por llamarle así, con los partidos, con los gobiernos del Partido Acción Nacional. Entonces, sería un tanto ingenuo, y eso es lo que a mí no me gusta de los análisis que han estado saliendo, sería un tanto ingenuo decir que ninguno de los dos grupos tuvo algo que ver o tiene pactos con estructuras criminales. Y no estoy acusando a nadie en específico porque no tengo evidencia, pero también es muy burdo pensar que no existen, mi tocayo. No hay forma de saber cómo las elecciones se ganan con tanto dinero, pues del empresariado y del crimen organizado. Eso se sabe, ¿no? O sea, cómo los intereses económicos de los grandes monopolios del extranjero y nacionales se van moviendo en territorios donde hay conflictos armados por el crimen organizado, y eso también tiene un trasfondo político. O sea, todas estas cuestiones que ahora todos se lavan la mano, la verdad es que me parece un tanto ridículo, y yo creo que ningún partido podría quedarse limpio, completamente limpio, porque ya vimos que el que en campaña prometió que tenía las manos limpias resultó ser el más manchado de todos, y que ahora su secretario de seguridad está en la cárcel de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Y yo creo que todos están en la misma, mi tocayo, todos. Y esto es un punto que en este momento le va a pesar a Morena, porque es el Mayo Zambada el que está pidiendo la extradición a México por la violación de los tratados internacionales, porque no fue enjuiciado en su país, porque fue secuestrado y extraído ilegalmente del país, entre otras cosas. Entonces, aquí está un gancho, un punto de inflexión en la temática México-Estados Unidos, en específico con Trump, por la cuestión del narcotráfico. Pero sí es delicado, muy delicado, que ahora un tema que probablemente vaya a encuerar a más políticos mexicanos en su relación con el crimen organizado, del Mayo Zambada,
que tuvo básicamente 50 años en el crimen organizado y que conoce, teje y maneje de arriba para abajo de toda la estructura político militar incluso del país, pues ahora amenace o amague más o menos esta cuestión de que o me extraditan a México y me salvan de la pena de muerte o empiezo a señalar, ¿no? Y aunque dicen los abogados que no es una amenaza, pues pareciera que sí lo es y está poniendo a todo el mundo nervioso, mi tocayo. La misma presidenta salió ya a decir que hay que tratarlo como mexicano, y sí es cierto, en legítimo derecho tiene toda la razón, hay que tratarlo como un mexicano más que es. Sin embargo, no hay que pasar por alto esta situación de que los abogados están ahí en los círculos de poder, de que el Mayo está siendo utilizado por el poder estadounidense para amagar todavía más al poder mexicano, para echarse para adelante con la guerra del narco, en específico con la guerra del fentanilo, y que la verdad es que yo creo que este es el punto débil, sí, de Morena, pero en específico de este gobierno, porque además una herencia que tiene de López Obrador, Claudia Sheinbaum, es la inseguridad, y es un tema muy candente, es un tema que le va a pesar todo el sexenio a Claudia Sheinbaum, porque esto no tiene que arreglarse ahorita, ni se va a arreglar ahorita, mi tocayo. Pero como siempre, tú eres el politólogo, tú tienes, ¿qué opinas de esta situación? En la narrativa del Mayo va a afectar, como tú mencionaste, a la presidenta, a Claudia Sheinbaum y a su partido Morena, porque no se toman decisiones políticas de gravedad que puedan contrarrestar esta campaña. Si durante el sexenio de López Obrador, la oposición que no tuvo éxito, pero que supo durante tantos años explotar la lógica de que López Obrador estaba vinculado al cártel de Sinaloa y al narcotráfico porque saludó a la mamá del Chapo, y ese era el argumento para poder atacar en términos políticos a lo que era el proyecto de la Cuarta Transformación con López Obrador en la presidencia, aquí yo ya veo elementos más poderosos de continuidad con esa narrativa, pero con elementos más fuertes. Uno, la parte donde el Mayo volvió a mandar una carta, en este caso ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum a través del consulado, donde le solicita de que se le respeten sus derechos como ciudadano mexicano, de que no se le aplique la pena de muerte en su proceso jurídico en Estados Unidos, porque él menciona de que no hubo un acuerdo de extradición por parte de ambos gobiernos, sino que él fue secuestrado violando la soberanía nacional y se llevaron a Estados Unidos, y al no haber un proceso jurídico de acuerdo entre México y Estados Unidos, a él se le puede aplicar la pena de muerte porque no hubo un acuerdo judicial. La onda es de que entre bambalinas, entre párrafos, el Mayo Zambada hace el señalamiento pues de que se pueden dinamitar, se pueden colapsar las relaciones institucionales. En pocas palabras, está mandando un mensaje a los fiscales gringos: si no me matan, yo voy a soltar información política, y como lo mencionaste tú, de 50 años de vida delictiva, pues evidentemente puede dar información de qué grupos empresariales lavaban el dinero al cártel de Sinaloa, qué grupos políticos y actores de la política nacional y estatal operaron para beneficiar al cártel de Sinaloa, o llegaron a acuerdos, o simplemente eran empleados de este grupo del crimen organizado. Y creo yo que ahí está la disyuntiva en donde Claudia Sheinbaum sabe que Estados Unidos jamás le va a regresar al Mayo. Estados Unidos evidentemente no le va a dar ese mensaje político de que va a regresar al hombre más buscado en términos de crimen organizado, y ahora con la lógica de que son grupos de terroristas, pues no van a arriesgarse a hacerlo. Entonces, si el Mayo Zambada empieza a soltar información en Estados Unidos, pues ya sabemos qué pasó con Genaro García Luna, ya sabemos qué pasó con Cienfuegos en Estados Unidos. Empiezan a utilizar como arma de presión política a las élites políticas y económicas mexicanas. Ese es, por una parte, creo que el gran peligro que tiene Claudia Sheinbaum en el ejercicio del poder político, de que tiene a una persona que puede soltar información y en donde también ya están vinculados grupos políticos vinculados a Morena. El Mayo Zambada dijo en su primera carta que cuando su ahijado, el hijo del Chapo Guzmán, lo traicionó y lo capturó y sometió para llevarlo ante las autoridades estadounidenses, el Mayo dijo que se le engañó diciéndole que iba a ir a un encuentro con el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y que él iba a ser el intermediario para lidiar con los conflictos que se tenían en el estado entre el gobernador y el rector de la Universidad Autónoma y cacique del estado de Sinaloa, y que era un antiguo opositor al interior del control político del estado. Entonces, si ya vemos ahí que el Mayo Zambada abiertamente él reconoce que él se reunía con el gobernador
para lidiar políticamente los asuntos más importantes del Estado, y que él iba a ser el intermediario para llegar a una paz política con el rector de la universidad. Pues ya tenemos ahí elementos de vinculación que juntan a la narrativa en donde dicen que Morena llegó a acuerdos con el cártel de Sinaloa para tener triunfos electorales en el Pacífico. Y hay que recordar que se hicieron denuncias que en Sinaloa precisamente se acusa que el cártel desapareció a todos los operadores políticos del PRI para que no participaran en el proceso electoral donde Rocha ganó la gobernatura. Y si ya vemos que ahora que la parte jurídica que tú mencionabas muy bien, que el abogado tiene derecho a tener clientes, pues la onda es que este abogado está vinculado con la élite política de Morena. Cada rato están sacando las fotos que él presumía que tenía con Citlali Hernández, con Mario Delgado, en eventos de la CATEM donde llevaron a López Obrador y está Monreal y está Pedro Aces, en donde salen eventos políticos y de cenas con Martí Batres, en donde se le dan reconocimientos en la Cámara de Diputados y Senadores, donde fue suplente de Sergio Mayer cuando era candidato a diputado federal. Y así van a ir sistemáticamente mostrando cómo es esta relación entre esta élite económica judicial, que puede ser el enlace entre un partido político llamado Morena y el Mayo. Entonces, si Claudia Sheinbaum como presidenta no manda mensajes de poder de que se va a combatir al cártel de Sinaloa o una facción, se va a difuminar esa idea que no tuvo éxito en el sexenio pasado, que había un narcogobierno y un narcopresidente. A López Obrador esa información que se distribuía en redes sociales se le resbalaba, era como un teflón político. Lo que yo sí cuestiono es que ese éxito lo vaya a tener ahora Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum tiene la presión de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, con la parte de que está exigiendo que baje el flujo de migrantes, que baje el flujo de fentanilo, y ahora va a tener la presión de que ya tiene la situación de llamas en el país. O sea, Sinaloa ya van más de 4 meses que tiene conflictos importantes. Entonces, creo que eso es importante de mencionar, que no porque le sirvió a López Obrador quiere decir que más adelante no le vaya a hacer mella ese tipo de acusaciones, y sobre todo que esa élite política y económica que ahora opera en Morena, pues está vinculado con actores políticos de regímenes pasados, priistas y panistas, que sí estaban bien entrelazados con el cártel de Sinaloa, tocayo.